Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos otro martes más a uno de nuestros programas sobre geoestrategia, geopolítica, historia militar, aquí en Multicanal Radio, en directo a través de la emisora digital y también en YouTube. Y como siempre nos tenéis en diferido, pues en YouTube de nuevo, en iVoox y Spotify y todo este tipo de plataformas que están en las redes, que podéis consultar. Darle ahí al me gusta y seguirnos, que siempre nos ayudará a que tengamos más visibilidad sobre estos temas que tratamos nosotros, que son pues minoritarios hoy en día en las redes sociales y en los informativos. Y como todas las tardes está aquí pues el general Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, David. Hoy tenemos grandes noticias, ¿no? Sí, de la guerra. Diríamos de la guerra de Ucrania, pero es que no ha sido en Ucrania, ha sido en sí. Siberia. Bueno, Ha sido en Siberia, sí, sí, y en el norte, arriba del todo también, en Murmansk, en las Murmansk, famosas bases de los submarinos nucleares sí, soviéticos, arriba también un aeropuerto, no la base de submarinos, pero tocaron también un aeropuerto allí, que es donde estaba siempre los bombarderos, los bueno, Tu-142, los de la aviación naval soviética, aquellos que iban a disparar los sí, misiles en el bueno, Atlántico sí, contra los grupos de portaaviones americanos. Si resucita Tom Clancy, mi general, si usted bueno, leyó a Tom Clancy o lo conoce, el que escribió sí, La caza del octubre rojo y, bueno, un montón de novelas más, vamos, ese hombre hubiera estado encantado viendo lo que ocurrió en Ucrania hace 2 días. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando. Hoy seguramente terminemos ya con la política de defensa española. Y vamos a comentar ahora, en unos minutos también, lo que ha ocurrido, las últimas noticias sobre Ucrania. Un poco, mi general, si le parece lo de Estambul, la conferencia de Estambul, que sí, realmente no ha pasado nada. Eso sí, ha presentado su memorándum Putin, lo que exige, que es, bueno, lo exige todo. No, no se ha cortado un pelo, pero no lo comentamos ahora. Y en programas anteriores pues hemos hablado un poco de nuestra política de defensa, las directivas, un poco la composición de nuestras Fuerzas Armadas, que entraremos más a fondo en otros programas, y nos entramos ahora mismo ya en lo que es algo de nuestra política de defensa, pero que tiene que ver ya con el sistema internacional donde estamos incluidos y no podemos escapar de él, y es el desafío que lanzó Putin en 2021 a Occidente, ese ultimátum para que la OTAN retirase, bueno, Estados Unidos y todos los países de la OTAN retirasen su despliegue a las posiciones anteriores a 1997, es decir, tenían que salir de la OTAN una serie de países del antiguo bloque del este, del antiguo Pacto de Varsovia y quedar como neutrales. Después de esa exigencia, desoída lógicamente por Occidente, 3 meses más tarde invadió Ucrania y para intentar deponer a su gobierno y consolidar la anexión de gran parte de su territorio, una parte que ya tenía invadida Crimea, el Lugansk y Donetsk, el Donbass, y después pues hacerse con el control del país. Eso pues hemos visto que ha provocado una guerra convencional y llevamos 3 años con ella. Como Rusia era un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso ya equivalía a la ruptura del orden internacional, que se basaba en normas y nos advirtió a todos del fallo de la disuasión aliada que protegía a Europa. La invasión de Ucrania en el 22 pues, supuso un aldabonazo para la dormida conciencia de seguridad europea. La Unión Europea habíamos disfrutado los occidentales del soft power,
este poder blando amparado por Estados Unidos y por la OTAN. Y bueno, aquí nos dedicábamos a tomarnos los daiquiri en la playa y bueno, teníamos al primo de Zumosol pues que nos protegía. Mientras tanto, pues Putin estaba preparando a Rusia para emplear la fuerza contra Occidente o contra cualquier país que amenace pues sus políticas de Estado. Ya nos había llegado desde hacía décadas la globalización y la Pax Americana pues terminó con los atentados de Washington y Nueva York y el nuevo crecimiento económico de China, económico y militar, que nos ha anunciado, pues lo hemos comentado en otros programas, este nuevo orden mundial que es multipolar, competitivo, pero es interdependiente. Nadie es alguien individual que pueda moverse en el mundo si no tiene en cuenta todo lo que hay alrededor. Ha acabado el bipolarismo y ahora somos multipolares. Ya no solamente hay dos potencias en liza, ahora hay muchas más. El mundo es tan peligroso como el de la Guerra Fría, sobre todo a causa de la proliferación nuclear, pero actualmente es más inestable. Es un orden mundial difícil de gestionar y sobre todo con la tendencia de Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder, con su cambio de política hacia el Indo-Pacífico, dejando de lado Europa, y se ha ido a la amenaza del Indo-Pacífico, de la que tenemos un programa que os recomiendo escuchar aquí también en el Cuartelero, que tratamos ampliamente todo el tema de Estados Unidos, China, el Indo-Pacífico, incluso la India, Pakistán, Japón, los estrechos, todo lo que es aquella zona. El comienzo de este segundo mandato de Trump ha traído a Europa pues a unos miembros de su administración que han anunciado pues el cambio de rumbo de Estados Unidos. Vance y Hegseth pusieron a Europa ante la realidad de hacerse cargo de su propia seguridad y también han pretendido acercarse a Rusia, al Kremlin, para poner fin a la guerra de Ucrania. Hemos visto que de momento, pues con un éxito discutible. También la Unión Europea ha sido excluida de estas negociaciones. Trump no quiere a Europa en las negociaciones, ni obviamente Putin tampoco. Otro desafío que tiene Trump ahora mismo, estamos hablando hoy de los desafíos, y, y al que Europa trató de responder con una cumbre informal en Londres, que Londres sabemos que es la capital del país que se ha ido de Europa, ha sido curioso, pues ha sido el anuncio de garantías a Ucrania y un rearme urgente de las naciones europeas. Ahí tenemos el tema del presupuesto al 5% o incluso superior, al 2 y después al 5. El patético llamamiento a las armas de la dormida Venus europea se ha expresado en el Joint White Paper que se hizo público en la reunión del Consejo Europeo del 19 de marzo. Vamos a ver ahora esta situación que afecta a este documento y la situación que nos afectaría a todos. Yo creo que ahí, mi general, puede entrar usted con estos tres puntos y en qué nos afecta este documento a los europeos y, bueno, al mundo en realidad. Muy bien, pues nada, pues así estamos y así seguimos, ¿eh? Desde hace ya pues realmente mucho tiempo, porque todo esto es algo que se había venido anunciando, pero ya sabemos que el mundo de la política, o más bien el mundo de los políticos, es así. O sea que es muy cortoplacista y solamente cuando nos aprieta el zapato es cuando parece que reaccionamos. Bueno, esto, como se puede decir, pues se veía venir pues desde 2014, a pesar de todo, pues la OTAN pareció reaccionar en su momento en la cumbre de Gales, ¿no? Con aquello del 2%, que vino pues, a raíz de esto de la, en fin, de la invasión, de la primera invasión rusa, ¿no? De esto en Ucrania, ¿no? Cuando el Euromaidán. Y a continuación, pues bueno, otra vez todo el mundo a dormir la siesta, ¿no? Y así fue la cosa hasta que Putin nos hizo ver, ¿no? Que esto va en serio. ¿Por qué pasó todo aquello? Pues falló la disuasión. Es decir, el gran problema de Europa es ese. Pero bueno,
Estados Unidos pues siempre decía que se iba, pero no terminaba de irse, lo dijo Obama, pues en su momento, lo dijo en la cumbre de Gales, ¿no? En 2014, ¿no? Pero el hecho es que los americanos siguen aquí y nadie pensaba, bueno, esto va a suceder. Claro, cuando vino Trump, entonces Trump ya es es el segundo desafío. Es decir, el desafío de Putin, que trajo de nuevo, ¿no? la guerra a Europa, pues se añade ahora pues un segundo desafío, que es el de Estados Unidos, que dice, bueno, pues miren, este es un problema que tienen ustedes, el problema que tienen ustedes los europeos, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos tiene capacidad para poder estar en todas partes, de manera que tenemos que pensar en retirarnos de aquí. Claro, retirar 100.000 militares americanos, ¿no? de esto de Europa por poner una magnitud, ¿no? Que nos sitúe un poco en relación a lo que estamos y tal, ¿no? Pues además son 100.000 hombres que sirven capacidades, ¿no? Capacidades concretas, ¿no? Pues supone pues un sí o un no, Sí, para la defensa de Europa, por no hablar del paraguas nuclear, porque bueno, ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? sí, Este es una almendrita, ¿no? sí, Esto lo tenemos por ahí. El famoso Osner, que sí, es un S-20, ¿no? O sea, sí. poco, un poco mejorado y tal, Sí, ¿no? la versión modernizada del SS-20 Sí, de toda la vida. es un IRBM. Nosotros de eso no tenemos nada. O sea, Mm. cuando digo nosotros, estoy haciendo un nosotros muy generoso, porque Sí, estoy hablando de un nosotros Europa, ¿no? sí, Si es que eso existe como tal, como voluntad soberana, quiero decir. O sea, evidentemente no existe una soberanía europea, ¿no? Pero bueno, si contamos las capacidades que había en Europa, pues la Force de Frappe francesa, que era lo que más se parecía a algo de esto, pues prácticamente pues perdió su capacidad de esto misilística, no es sí, de pasar en tierra, o sea, lo que tiene son los submarinos, los submarinos estratégicos, ¿no? Y luego pues la capacidad de despliegue que tiene las fuerzas aéreas. O sea, se ha reducido muchísimo. En el Reino Unido nunca tuvo otra cosa que los submarinos, que además sí. tienen sistemas de armas, un sistema de misiles que están bajo doble llave, ¿no? O sea, con Estados Unidos, ¿no? O sea que realmente Europa no tiene eso. Bueno, estamos hablando de un desarme muy grande, ¿eh? Que vino como consecuencia de la percepción de los dividendos de la paz, Mm. que se hizo después de la caída del este, que fue en 1989. O sea Sí, pues, es que han pasado muchos años y parece que esto es una cosa que ha pasado ayer. Pues no, ha pasado muchísimo tiempo y esto pues se ha degradado mucho. Bueno, la reunión de Lancaster House, ya pues en estos días, ¿no? Pues esto fue en el mes de marzo, pues que fue convocado por Starmer. Starmer es un premier, ¿no? Que apunta maneras, vamos a decir, ¿no? O sea, el Partido Conservador británico tiene una crisis en general, la tiene pues todos los partidos en este momento que son parte del establishment en Europa, tanto a derecha como a izquierda, pues se ha visto en Alemania por lo que ha pasado. En el Reino Unido también está pasando eso. El Partido Conservador pues, ha pasado por una larga historia en la herencia recibida de Margaret Thatcher, pues hace mucho tiempo que se fue gastando y necesitó renovación, y eso propició la entrada después de un par de mandatos al frente del gobierno británico, pues muy fugaces, ¿no? Y este nuevo líder laborista, Starmer, parece que digo que apunta manera porque tiene el liderazgo, tiene capacidad y se ha puesto pues al frente de esa reacción europea de una forma bastante insólita porque es el país del Brexit. Y sin embargo fue el que acogió esa cumbre en esto en Londres, ¿no? Y
Y ahí pues se vio también pues que tenía capacidad de convocatoria porque vinieron del imperio, como dicen los, los nostálgicos, el imperio británico. Sí. Vinieron de estos de los aliados de Australia, Canadá, y ahí pues hizo gala Starmer de su comunicación con el presidente Trump. O sea, que era prácticamente el único que tenía. Entonces, claro, iba asumiendo las cosas que se iban diciendo allí y decía, bueno, lo trasladaré a Estados Unidos. Claro, la respuesta pues inmediata que tuvo allí mismo, ¿no? Porque de alguna manera pues había que salvar la cara europea fue por parte de la señora von der Leyen, que dice, bueno, esto lo arreglamos con 850.000 millones, ¿no? Se vamos a poner dinero encima de la mesa y nos vamos a tomar en serio de una vez la cuestión europea. Bueno, entonces ya con eso parecía que todo el mundo respiraba y lo de Ucrania, bueno, sí, Ucrania dijo, oh, sí, algo habrá que hacer, claro, el ucraniano estaba allí diciendo, yo quiero garantías, cualquier cosa que se haga, pero yo quiero garantías, porque claro, hay que tener en cuenta que lo que había dicho la nueva administración, aparte entre otras cosas, ¿no? Aparte de decir Sí. que los europeos estábamos en una situación moral realmente bajo mínimos, ¿no? Y tal, lo que fue lo que dijo Vance, un discurso muy moralista, ¿no? Y de Hesed, que dijo con mejores maneras, ¿no? Es el de defensa, bueno, este problema que tienen ustedes, pues tendrán ustedes que arreglarlo, pues nosotros no podemos hacerlo. Bueno, pues parece que el asunto iba a tener solución, porque ya por fin Europa se desperezaba y decía, bueno, aquí estamos, y a ver si no vamos a ser capaces nosotros de defendernos y tal, ¿no? Y como había pendiente una, una, una cumbre, bueno, un Consejo Europeo, más concretamente, ¿no? Para tratar este tema de esto de la defensa, pues bueno, pues ahí, eso era el 19 de marzo, y el 19 de marzo, pues lo que se hizo fue presentar un libro blanco de defensa europea, bajo el título que no gustó nada aquí al gobierno español. Bueno, no gustó nada simplemente porque decía rearmar Europa y ya se sabe que armarse está feo. Y esto del Rearm Europe, que es el leitmotiv de este. Bien, él se enfoca en la cuestión de la defensa europea, entonces en ese, en esa iniciativa como una cuestión de armamento. Es decir, tenemos pocas capacidades porque tenemos pocos sistemas de armas y tenemos una industria de defensa que no es capaz de concurrir porque más del 60% de los sistemas que tenemos pues vienen de Estados Unidos, vienen del exterior. Entonces, pues eso ha hecho pues, que la industria europea realmente esté muy adormecida, ¿no? Entonces es necesario rearmarse y es necesario para eso desarrollar la industria europea y tal, ¿no? Bueno, esto es, digamos, el contexto en el que esta iniciativa se plantea y estos son los términos, más o menos, ¿no? Vamos a examinar cuál es la situación primero bajo el prisma europeo y luego vamos a particularizarlo al caso de España. La verdad que empecemos por cómo percibe Europa cuando digo Europa estoy hablando de la Unión Europea, pero bueno, Sí. también está el Reino Unido, pues quizá tendríamos que empezar a hablar de Europa, no porque creamos que sea una entidad soberana, que no lo es, ¿no? Sino porque es cierto que somos un colectivo de naciones, ¿no? En el viejo Mm. continente que tiene ahora pues, un problema entre manos y lo tenemos todos, ¿no? Bien, ¿cómo ve las cosas, cómo se ven las cosas ahí en esta introducción, ¿no? Del libro blanco, ¿no? Vamos, en primer lugar, se aprecia la vulnerabilidad geopolítica de Europa a causa de su vecindad, pues curiosamente empieza por el norte de África y Oriente Sí. Medio, o sea que ya se está viendo que había algo anterior, ¿no? Y es por donde se empieza.
con su correlato pues, de conflictos armados y movimientos migratorios y la reevaluación del Ártico como espacio estratégico. O sea, pasamos del sur al norte y todavía no hemos empezado a hablar de Rusia. Quiero decir que este es un problema que ya había en Europa, ¿no? Y que Europa verdaderamente pues había dentro de lo que es el mundo académico, pues esto al menos sí se apreciaba, pero por otra parte, esta sensación que tenemos las sociedades europeas, sobre todo las meridionales, ¿no? Del hundimiento de las fronteras, pero también la tiene Polonia, porque también Polonia ha tenido grandes problemas fronterizos que ha generado esto Bielorrusia, ¿no? Precisamente para presionar sobre su frontera con una inmigración que aparecía allí de una forma bastante artificial porque la llevaban allí en avión, o sea, no por otra razón, ¿no? Para presionar sobre las fronteras polacas, ¿no? Bueno, estamos viendo que hay un poco de esa preocupación de contexto que ya había en Europa. La cuestión del Ártico, pues, claro, en el mundo académico sobre todo, pues se aprecia desde el momento en que hay una reevaluación de las regiones árticas por la apertura, por el famoso calentamiento de la Tierra, ¿no? De las derrotas del norte, ¿no? La Sí. que hace que se vea pues el Ártico como una región a la que hay que prestarle más atención. Pero en segundo lugar, la consolidación de un amplio espectro de amenazas emergentes, como son la guerra híbrida, el terrorismo transnacional, los extremismos políticos y religiosos y el crimen organizado. En fin, todo esto está también en el white paper, lo que quiere decir que ya venía la cosa de atrás, ¿no? Prácticamente desde antes de haberse hecho la brújula estratégica, ya sabemos que es el concepto estratégico europeo que nació muerto, porque nació casi a la vez que Putin atacaba, ¿no? Un poco irrisorio si lo leemos ahora en este momento, Sí. como se... ¿no? Y tercero y fundamental, ¿eh? Rusia representa una sustancial amenaza en el campo de batalla y obliga a considerar la posibilidad de una guerra de alta intensidad en el teatro europeo más allá de la de Ucrania. Bueno, esto por fin ya hemos entrado en el dinosaurio, ¿no? Es decir, cuando despertamos el dinosaurio seguía allí. Pues ya hemos llegado al dinosaurio. El dinosaurio es Rusia, que representa una sustancial amenaza. Bueno, eh, una guerra de alta intensidad. ¿Qué es una guerra de alta intensidad? Hombre, estamos hablando de una guerra en la que, en primer lugar, pues hay intereses vitales que están en juego por parte de los contendientes. O sea, Rusia percibe la situación así desde hace mucho tiempo. Para Rusia es un interés vital el acceso al Mar Negro. O sea, Rusia se siente muy presionada por Occidente desde hace mucho tiempo y entonces pues le merece la pena. ¿Qué es otro dato para entender lo que es una guerra de alta intensidad? Pues una guerra donde hay ejércitos de grandes proporciones, ¿no? Que estén en combate desarrollando pues todas sus capacidades operacionales, ¿no? Y luego está la destrucción, o sea, los niveles de destrucción, los niveles de bajas, ¿no? Mm, Rusia ha perdido, según las estimaciones occidentales, sobre todo británicas, pues ha perdido 1 millón de hombres. 1 millón de hombres, no 1 millón de muertos, no, pero 1 millón entre muertos y heridos fuera de combate, heridos que no pueden volver otra vez a combatir, ¿no? Pues 1 millón de hombres son muchos hombres. Ucrania no ha tenido tantas bajas, pero también ha tenido niveles de bajas muy... Sí, seguramente un tercio, mi general Sí, mínimo, unos 300.000, sí, 300.000, 400.000 bajas seguro. claro, su potencial demográfico, que es menor, pues también es muy alto. Bueno, eso es una guerra de alta intensidad y no la tenemos aquí. O sea, aquí, pues nada, aquí siguen las agencias de viajes, seguimos haciendo turismo, tal, ¿no? Sigue la vida normal, seguimos a nuestra bola y tal, ¿no? Pero si trasplantamos este problema a nuestras naciones, ¿no? A los territorios nacionales, pues nos damos cuenta de lo que puede ser. O sea, Ucrania ha perdido
aparte de esas pérdidas humanas y tal, ¿no? Pues ha perdido el 50% de su Producto Interior Bruto. Lo que quiere decir que los niveles de bienestar, por así decirlo, ¿no? Por no hablar de la seguridad, ¿no? Que es la primera parte del bienestar, ¿no? Que se pueden disfrutar en Ucrania y tal, ¿no? Pues ya nos imaginamos, ¿no? Si esto sucediera aquí. Pero claro, no tenemos esa percepción de amenaza. No la teníamos al menos. Ahora sí empieza a tenerse Sí. esa percepción de amenaza, cuanto más próximas están las naciones a esto, a Rusia. Y claro, esta alarma va cundiendo y se va explicando que la cuestión de la defensa pase a ser pues una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos en este momento, ¿no? Nosotros pues estamos más alejados, nosotros tenemos unos niveles de cultura estratégica bastante más bajos, ¿no? Lo cual, porque bueno, no hemos participado en las dos guerras mundiales, como se suele decir, la guerra la hemos tenido aquí y lo único que queremos en este sentido es que no vuelva una guerra de este tipo, ¿no? Pero claro, eso nos permite esto, o nos explica de alguna manera nuestro alejamiento de los problemas estratégicos, como si España pues, no estuviera en este mundo, pero sí está, y ya veremos en qué medida todo esto nos afecta y mucho más directamente de lo que creemos. Mm. Bueno, hay otra cuestión, que es China. Y Sí. China es una cuestión ambivalente para las naciones europeas porque China es como si fuese un tercer polo, ¿no? O sea, China, siempre se había dicho el sistema capitalista durante la Guerra Fría, pues había descansado sobre Europa, Estados Unidos, o Estados Unidos y Europa, y Japón, que era Sí. que era el tercer polo, ¿no? Ahora, China emergió, pues ya hace mucho y se ha convertido pues Mm. en un gigante económico. Pero claro, ese tercer polo que tiene presencia en el mundo entero, pues, recordemos lo que es simplemente, ¿no? La ruta de la seda, de Marco Polo, ¿no? Decimos la ruta de la seda porque la ruta de Marco Polo y a través de ahí, en sentido inverso, China ha hecho acto de presencia pues, en regiones que estaban muy alejados, ¿no? Bueno, como alternativa tenemos el Rosario de Perlas, ¿no? Sí. Ese de alrededor de la India, el Índico, ¿no? Pero todo es acceder precisamente a este viejo mundo nuestro, ¿no? Del mundo europeo y mediterráneo, ¿no? Bueno, pues claro, China hay que tenerlo muy en cuenta y por eso se dice que es un socio comercial clave. ¿Por qué? Porque tenemos gran parte de nuestros intercambios comerciales y de eso sí entiende Europa, ¿no? Pues depende de China. Pero China representa un desafío sistémico, es decir, que somos conscientes, ¿no? Que con esa idea china, ¿no? De un país, dos sistemas, ¿no? Pues China realmente es un país comunista, es un país Mm. regido por el comunismo, aunque tenga esa, esa fachada capitalista que por razones prácticas, pues se admite y se fomenta, ¿no? Siempre y cuando el dominio del Partido Comunista Mm. Chino esté asegurado. Ese desafío sistémico, es decir, la libertad en China, pues no significa apenas nada, Mm. pues choca completamente con lo que Europa representa en el mundo, de manera que es socio, pero rival sistémico. Pero claro, hay quien piensa que si las cosas van mal con Estados Unidos, pues habrá que concertarse con China. Sí. Y el primero que lo piensa es el presidente del gobierno español. El primero, no sé si el primero, el segundo o el tercero, Mm. pero en medio de todo este lío, pues no se le ha ocurrido nada mejor que irse a visitar Vietnam y China para tocar las narices al presidente Donald Trump. Suponemos, ¿no? Por mucho que piense que él es un gran interlocutor, ¿no? Internacional, porque lo necesita para apoyar su política aquí, su política interior. Bueno, siguiendo con el documento europeo,
el resto del mundo, eso que hoy llamamos el sur global, decimos el sur global porque el mundo del norte es el mundo desarrollado, Sí, capitalista, y el sur, pues eso que se llamaba pues el tercer mundo y demás y mm, tal. Claro que el tercer mundo también ha hecho los deberes, ¿no? Y la globalización le ha permitido crecer. O sea, es uno de los efectos que ha tenido la globalización, pues es que es el sur global, o sea, es un sur que ya, digamos, que ha alcanzado su mayoría de edad. Está la cuestión de los BRICS, estas sí, grandes naciones, pues decimos, bueno, la India, esa imagen de la India, ¿no? De un país pues subdesarrollado, un país pobre, un país con mucha miseria, un país con mucho atraso, mucho mm, atraso social, siguen existiendo los parias y tal, ¿no? Sí, sí, pero es una gran democracia, pero además sí, una democracia que es la primera potencia demográfica mm, mundial. ¿Eh? sí, Para los 1.000 millones de habitantes, ¿no? Y dice, aquí estoy yo, lo he hecho hace mucho tiempo y tengo mi propia política y domino, ¿no? Mis propios destinos, ¿no? Y bueno, pues estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Pero hay otros países que han alcanzado, digamos, esa presencia, ese impacto, ¿no? Mundial, pues, siquiera como mercados, ¿no? Son los que llamamos BRICS, ¿eh? sí, La R de Rusia, ¿no? Que no es de ese sí, mundo, pero en fin, se apunta cuando le interesa. Bueno, sí, China está tratando de dinamizar a su favor todo este mundo como mayoría mundial. Es una expresión curiosa, ¿no? De sur global estamos pasando a mayoría mundial, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Dice, bueno, estamos viendo que ese tercer mundo que se decía tercer mundo por aquello del tercer estado, ¿no? El tercer estado francés, ¿no? Desde que en la Revolución Francesa estaban los dos primeros estados, el estado nobiliario y el estado eclesiástico, ¿no? Que eran estados privilegiados y luego estaba pues el resto, estaba el resto pues liderado por una burguesía que realmente tenía el poder económico, pero que exigió el poder político, ¿no? Bueno, pues es lo que está detrás de ese cambio de expresión. De ese sur global pasamos a una mayoría mundial. Dice que es mayoría, entonces democráticamente, ¿no? Pues tenemos derecho a acceder a esto, a disputarle mm, el dominio del mundo a los que lo han detentado hasta este momento, ¿no? Y bueno, pues esa mayoría mundial que ya digo que es una idea china, pues esto está empeñado en una carrera por la modernización militar y la competencia tecnológica y económica. Es decir, la competencia tecnológica, este mundo tan competitivo, tan interdependiente, ¿no? Que es las dos cosas a la vez, ¿no? Pues todos dependemos unos de otros, ¿no? mm, Pues, las cadenas de suministro son fundamentales, ¿no? Y están muy internacionalizadas, ¿no? Hasta el punto de que lo que pueda pasar en el mar de la China pues tiene un impacto en el mundo entero porque se producen allí en Taiwán los chips que equipan pues todos nuestros sistemas, no digo ya sistemas militares, ¿no? Sino sistemas pues, de salud, sistemas industriales, ¿no? Pues, equipamiento social, o sea que todos dependemos de todos, ¿no? En este momento, ¿no? Y la tecnología es lo que hace vivir estos sistemas, evolucionar e imponerse, ¿no? Y el que no invierte en tecnología y que no tiene pues capital humano, por ejemplo la India tiene un sí, gran capital humano, ¿no? Para el desarrollo tecnológico, o sea, es un campeón, por ejemplo, en software, ¿no? mm, Y si no, pues que le pregunten a Elon Musk en sí. este sentido, ¿no? Bueno, pues eso es parte de la competencia estratégica Mm, ja, tecnología y el campo de geopolítico, ¿no? que decíamos que era tan crítico, ¿no? Y tan difícil de gestionar con esta multipolaridad y esta competitividad cruzada. Pues en el libro blanco europeo percibe las siguientes amenazas y riesgos. ¿eh? En primer lugar, Rusia, la pone en primer lugar, que persiste en la agresión contra Ucrania, apoyada por Bielorrusia, Corea del Norte e Irán.
con una agresiva actitud nuclear, dice el documento. Ha desarrollado una economía de guerra que puede permitirle provocar nuevos conflictos en Europa Central, el Báltico o los Balcanes. Cuando estamos hablando de Europa Central, el Báltico y los Balcanes, ya estamos hablando de casa. Es decir, estamos diciendo, es que esto que está sucediendo en Ucrania se puede reproducir. ¿Quién decía que iba a ocurrir esto a este nivel en Ucrania, ¿no? Pues hace 4 años, ¿no? Bueno, pues pocos lo veían, ¿no? Veían que sí, que podía haber, pues, algo porque ya había pasado, ¿no? Pero a esta escala, de esta magnitud, dice, ¿por qué no va a ocurrir en el Báltico? Porque, claro, si aquí se está invocando, está Rusia invocando la seguridad de su frontera en el sur, ¿por qué no lo va a hacer en el norte? ¿Por qué si había minorías en el este de Ucrania de habla rusa, por qué no va a tener en cuenta que también los hay en Estonia, por ejemplo? ¿Eh? Bueno, pues son restos que ha dejado allí la retirada soviética en su momento, ¿no? Es decir, que esos factores felígeros, ¿no? que han producido el conflicto de Ucrania, pues se pueden reproducir, pues, en otros lugares, ¿no? Bien, esta es la primera amenaza que Europa se siente amenazada y se siente amenazada por Rusia. Hay quien dice que no, hay quien dice que Rusia que no, que Rusia es un país cristiano y tal. Así que hay en esto tiene que haber gente para todo, pero sí es cierto que en Ucrania pues hay una guerra y esa guerra pues no hay nadie que lo pueda decir que no se puede reproducir en otros lugares, ¿no? Bueno, China, en segundo lugar, está incrementando su gasto de defensa. El gasto de defensa chino es el segundo mundial, con una falta total de transparencia en su desarrollo militar. Hay muchas cosas que no sabemos hasta dónde han llegado los chinos a desarrollar, pero estamos viendo estos grandes realizaciones, por ejemplo, el desarrollo de portaaviones, poniendo por caso, ¿no? Hablando de misiles, ¿no? Que es uno de los grandes temas hoy día, ¿no? Pues, en el campo balístico, en el campo de la hipervelocidad, pues no sabemos hasta dónde han llegado los chinos en este sentido. Es un mundo bastante opaco. Alterado con su presencia militar el equilibrio estratégico que había en el Indo-Pacífico y ejerce una fuerte coerción sobre Taiwán, con profundas consecuencias de seguridad y económicas para la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea sí percibe ya esa amenaza china, no es simplemente el socio del que depende en muchos aspectos, ¿no? Oriente Medio. Esto es un clásico, porque esto ya viene de muy atrás. Pero el alto el fuego en Gaza, el alto el fuego que se ha roto, Sí. pero entonces cuando se produce el documento todavía están ahí, y la caída de Assad en Siria son una oportunidad para mejorar la situación. O sea, en Europa, la Unión Europea lo aprecia de una forma positiva, ¿no? Pero la asociación Irán-Rusia continúa siendo una seria preocupación para la Unión a causa del programa nuclear iraní. Persiste la frágil estabilidad en la región. Bueno, decíamos que Estados Unidos tenía en este momento, ¿no? En su tablero estratégico, había un cruce, era un punto en el que en ese sistema de ecuaciones, ¿no? que se podía expresar, ¿no? la seguridad de Estados Unidos, de los intereses de Estados Unidos en el mundo, pues Rusia es donde se cruzan todos los caminos, porque con la influencia que ejerce sobre Irán. Irán es uno de los grandes suministradores, ¿no? Sí. de Rusia en este momento. Lo ha sido Corea, lo ha sido también Irán y tal, ¿no? Pues esto tiene una capacidad de influencia grande. Y el problema nuclear iraní es un tema que está abierto. O sea, mientras Irán persista, ¿no? en su voluntad de dotarse de capacidades nucleares que puedan competir con los israelíes, pues ahí lo que tenemos es un foco de inestabilidad y una influencia pues muy negativa por los intereses occidentales, ¿no? En Oriente Medio, que es una región crítica, ¿no? Esto es lo que trata de desmontar Trump, pero para eso necesita Rusia. Es una de las razones que explican que ese aparente, pues al menos, ¿no? Pues cambio de chaqueta, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? en la guerra de Ucrania, ¿no? Y por último, también se menciona en el documento África.
una región muy inestable, sobre todo en el Sahel, Sudán, Libia, pero con la diferencia, o sea, digamos, con la peora, por así decirlo, ¿no? De que uno de los factores de estabilidad que había ahí, a remolque del cual iba España también, esa región es crítica para la seguridad de Mm. España, ¿no? La Sahel, pues esto, Francia pues tenía impacto, tenía influencia y ese impacto se acabó. France-Afrique, Sí. se acabó. France-Afrique es una transposición de Hispanoamérica, o sea, significa lo mismo, ¿eh? Pero bueno, no significa lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero Pero bueno, para los franceses es similar. es así, dice, bueno, estos hablan francés, ¿no? Y yo aquí le coloco mis intereses y tal. Sí, Bueno, sí. un poco era una visión imperial, ¿no? Sé que, bueno, por eso acuñaron ese término, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que no. O sea, resulta que el franco francés ya allí, pues, no pinta nada y a los franceses los han echado Mm. poco menos que de malas Sí. maneras, ¿no? Y claro, al salir Francia, pues España también ha tenido que salir de ahí. Es decir, la presencia militar muy pequeña que teníamos, pero que, bueno, era una capacidad de influencia, incluso Estados Unidos, ¿no? Que también su presencia ahí en esa región es bastante escasa, ¿no? Pero sin embargo, son Rusia y China las que han llenado ese vacío. Sí. No pensemos que porque los africanos pues, van a admitir cuentecitos de cristal, que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Muchísimo. En, Sí. en tantos años, ¿no? Los africanos saben muy bien qué es lo que quieren, ¿no? Lo que tienen ahí en China es pues lo mismo que el bazar chino que tenemos en la esquina de nuestra casa. Es decir, los chinos le dicen, bueno, ¿usted qué necesita? ¿No? Bueno, lo mismo que le daban a los franceses, se lo doy yo por 3 veces menos dinero, Más ¿no? barato. Es más barato. Pues muy bien, pues me lo da. Va, los chinos están en ese plan y tal, ¿no? Y Rusia no les vende nada, pero Rusia se ofrece a darles seguridad, pero claro, los africanos también dicen, bueno, seguridad, tal, ¿no? Lo que no soy es nuestros amos, ¿no? Mm. Rusia allí lo que ha hecho es desplegar, primero desplegó envió el grupo Wagner, o sea, mercenarios, un Sí. clásico también en África, pero tampoco se puede decir que vayan muy en sintonía con ellos. Lo cierto es No. que África, China sí está sacando rédito, sí, Rusia en principio no. Lo tenemos, mi general, recordarle a los oyentes que lo tenemos en 2 o 3 programas que hemos hecho sobre el Sahel y tenemos todo esto allí. bueno, Nos quedan 10 minutos, mi general, sí, para ir terminando el tema. hay riesgos Los genéricos, riesgos, tienen ahí y tal, ¿no? Bueno, ¿qué diferente percepción hay entre, o sea, cómo se puede modular esta percepción? En esto, entre cómo se ven las cosas en España, a cómo se pueden, o bueno, cómo se ven en Europa y cómo nosotros como parte de Europa tendríamos que ver esto, ¿no? Bueno, dada la pobreza del análisis geopolítico que nos ofrecen los documentos estratégicos en vigor, que ya dijimos, ¿no? Que habían quedado todos atrasados porque eran de 2020, ¿no? Es decir, la Directiva de Defensa Nacional, la Directiva de Política de Defensa, nos remitiremos a la Estrategia de Seguridad Nacional, que es de 2021, pero bueno, es la más sí. reciente, para encontrar una definición geopolítica de España que nos oriente un poco en la aplicación a nuestro país de toda esta percepción europea. Este documento fundamental dice así, leo, la posición geográfica de España le confiere la condición de país europeo, mediterráneo y atlántico, o sea, europeo, Mediterráneo y Atlántico, que se proyecta al mundo como un contribuyente comprometido con la paz y la seguridad internacional. Punto. Y primera parte, ¿no? Dice dónde estamos. Bien. Segunda parte, que somos un contribuyente comprometido con la paz y la seguridad internacional. Y bueno, dice el general Alejandre, lo ha dicho hace poco, ¿no? Bueno, se invierte tan poco, nuestras capacidades militares son tan escasas, ¿no? Que prácticamente lo que tenemos que hacer es compensarlo comprometiéndonos en numerosos escenarios de mantenimiento de la paz. O sea, por ejemplo, estamos en el Líbano, ¿no?
para mí no se explica mucho por qué tenemos que estar en el Líbano, como no sea por el compromiso con la paz y la seguridad internacional, pero en relación con el interés español, ¿por qué? Hombre, pues es una forma de decir, bueno, estamos en el mundo y no somos los consumidores netos de seguridad, pero no dice nada del interés nacional. Bueno, esto es lo que está pasando. Es un enunciado que es obvio, pero lo encuentro en cuanto a su enfoque idealista y multilateralista, realmente lo que está en crisis en este momento. Así que hay que concretar un poco. Definiríamos España como, pues como un país europeo, pero del Rimland marítimo. El Rimland es ese litoral continental. Esta es en la terminología de los geopolíticos americanos, de Spinman, fue el que acuñó este término, Rimland, ¿no? Es el Sí. territorio marginal, parcialmente fuera de la costa, porque tenemos dos archipiélagos, ¿eh? Enclavado en África y colonizado en Gibraltar por un aliado. Y esto no creo que haya muchos casos en el mundo como este. Yo creo que en Europa es el único. No. Además, España es un país periférico, alejado del corazón del continente, que es donde está ocurriendo todo esto que venimos describiendo, ¿no? A diferencia incluso de países marítimos como Francia e Italia. Francia es un país marítimo, es un país de la Europa marítima, pero está en frontera con Alemania. O sea, Francia está casi, ¿no?, en primera línea, ¿no? Italia del norte está Sí, es sí. linda, por Europa. Austria, Checoslovaquia, Linda, Yugoslavia, lo tiene todo ahí al lado. tiene el Adriático, está ahí. Es decir, se parecen mucho, pero España es periférica, España está más lejos todavía. España es extremo occidente, es lo que es Europa. En torno al estrecho, que es paso y puente entre océanos y continentes, también hubo un programa en que estuvimos hablando Sí, de estos choke points, pues se teje una compleja red geopolítica que implica competidores regionales como Argelia, Marruecos y España. Son países que compiten, ¿no?, sí, en el mismo espacio, con potencias foráneas como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. Estados Unidos tiene una presencia intermedia por medio de aliados. El Reino Unido está implantado territorialmente en Gibraltar, no lo olvidemos, ¿no? Y Rusia y China también tienen presencia por medio de aliados, cuyos intereses se imbrican mediante acuerdos bilaterales. O sea, no vamos a recordar ahora pues todos los acuerdos bilaterales que median entre Marruecos, Reino Unido y Estados Unidos. Pero no pensemos que nosotros somos unos no. aliados privilegiados. No, no, no. Está también Marruecos, ¿no? Y a todo ello se une una fuerte dependencia de las importaciones marítimas de energía. Por este motivo, si bien la percepción europea es válida y aplicable para España, tiene que matizarse notablemente, porque España es una potencia marítima regional euroatlántica con intereses globales. La amenaza de Rusia es sin duda extensible a España, como dijo crudamente el secretario general de la OTAN, Mas Rutte, recientemente. Dijo pues, que un IRBM ruso, un misil de Sí, alcance intermedio ruso, tarda solo 10 minutos más en alcanzar Madrid que en alcanzar, no sé, Berlín. sí, Realmente, si es por inmediatez, no puedo decir que nosotros seamos el extremo occidente, pero tan extremo en este sentido. Es decir, que lo que pase, lo que esté pasando con Rusia nos está pasando también a nosotros. Pero también es cierto que la integridad territorial de España en el norte de África, que es una amenaza más inmediata, no está expresamente contemplada por los artículos 5 y 6 del Pacto Atlántico. Por tales motivos, nuestro país tiene que atender prioritariamente al llamado flanco sur, que no es sino un segundo frente por Europa. Es decir, aquí hablamos de flancos, ¿no? Porque eso de flanco sí. sur no suena el flanco sur de la OTAN. ¿Qué era el Ujú. flanco sur de la OTAN? Cuando el frente, que parece que vuelven en esos Sí, tiempos, era la Unión Soviética. Teníamos la Unión Soviética al frente y teníamos por eso dos grupos de ejércitos desplegados sí, en Europa Central. Pues el flanco era el flanco derecho, era el flanco sur, que eran los Balcanes, sí, era el fondo del Mediterráneo, era Turquía, sí, Grecia, un poco Italia, también España, en el sentido que podía enviar mm, fuerzas. Por fin, aquel era el flanco sur.
Pero esto que tenemos aquí, esto no es el flanco sur de Europa, esto es frontera de Europa. Es el frente sur. Esto es otro frente, ¿eh? Aunque este frente no está prevalentemente ponderado por la visión europea, que está dominada por el conflicto del este, ¿eh? Por eso, para España, mantener una sólida relación bilateral con Estados Unidos es una necesidad vital, máxime ante la amistad y cooperación privilegiada de nuestro principal aliado mantiene con el Reino Unido, recordemos Gibraltar, y en otro nivel también con Marruecos, que son países que compiten con nuestro país en el estrecho. Como decimos, la posición de España es privilegiada, sí, también la de Marruecos es privilegiada, sí. También es privilegiada la base de Gibraltar. Pues, para el Reino Unido, ¿no? Que somos privilegiados, pero menos. Dice, un gobierno español responsable no debería dejarse arrastrar a posiciones antinorteamericanas, en ningún caso, como el de Sánchez acaba de hacer con el patético viaje a Vietnam y China en plena tensión con los Estados Unidos de ambos países asiáticos. Sí, ahí quizá, mi general, como usted señala, nos estamos equivocando con nuestros aliados y estamos buscando aliados donde no los vamos a encontrar y estamos desdeñando a los que deberíamos tratar. Otra cosa es que sea un aliado más amigable, menos amigable, que nos caiga bien, que nos caiga mal, pero a fin de cuentas es el aliado que nos interesa ahora mismo es Estados Unidos, no otros países más lejanos. Y claro, estamos yendo en sentido contrario, que sí, que Trump será lo que todos queramos, pero necesitamos Estados Unidos, nos guste o no, porque el que está debajo de nosotros y el que está en Gibraltar y el que está en el frente sur, ese sí ha visto bien la jugada y sabe con quién tiene que negociar y con quién se juegan los cuartos. Nosotros estamos en los mundos de Yuppie, en este tema en concreto por lo menos. Pues por eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué oportunidad representa esto en este momento para España? Bueno, este es un momento en el que España va a tener que cambiar toda su estrategia. Lo que pasa es que nos coge poco, ¿cómo nos coge? Pues con el gobierno que tenemos. Ahí tenemos a Moncloa, ahí tenemos a Castellana 109 y estamos como estamos en un momento crucial en el que todo lo que teníamos se nos ha quedado obsoleto. Tenemos, no me estoy refiriendo ya a las capacidades militares, no, me refiero, en general, sí. a la estrategia, me refiero a los documentos que en este momento están en vigor. Todo eso es que quizá, mi general, el gobierno que tenemos ahora, no es por criticarle ni dejar de criticarle, es un gobierno, no sé los anteriores, pero este no tiene una visión a largo plazo de la geoestrategia ni de la española ni de la mundial. Quizá mejoren, pero en un principio ahora mismo no tenemos esa visión, no la hay, el gobierno no la tiene. En este momento, David, bueno, yo creo que quizá pues sea algo piadoso, ¿no? Con este gobierno. Yo creo que este gobierno lo que no percibe es el interés nacional. No. Y lo podemos dejar ahí. Claro, si no percibe cuál es el interés nacional, porque lo único que hace es mirar su propio interés político para poder permanecer ahí, está dispuesto a vender lo que haga falta para eso, pues entonces, ¿cómo vamos a revisar así nuestra estrategia, ¿no? Bueno, claro, ese es el mayor problema, sí. La palabra la tiene el pueblo español, pero bueno, nosotros aquí en este programa, como a lo que estamos dedicados, es a esto, a considerar los problemas con la mayor objetividad posible, y este problema va a existir con este gobierno, con cualquier otro va a tener este desafío y esta oportunidad, pues tendremos que considerar cómo cualquier gobierno debería hacerle frente, porque una política de defensa, una estrategia, pues una cuestión de Estado, no es una cuestión del gobierno A ni del gobierno B. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo. 2 minutos, mi general. Yo creo que sí le da tiempo en 2 minutos lo que nos queda o cómo lo ve. Sí, bueno, vamos a decir que nos quedaría por explicar un poco el contenido del libro blanco, pero no ya de sus fundamentos, ¿no? Sino de las medidas que aprecia, ¿no? Porque las medidas que aprecia por decirlo así a dos brochazos, ¿no? Es que nadie espera encontrar en el libro blanco
las claves para un ejército europeo. No vamos a ver un ejército europeo, porque es que, y ya lo hemos venido haciendo durante programas anteriores, ¿no? Que si examinamos los tratados, incluso con, en fin, con todas las reformas que se han ido introduciendo, eh, encaminadas clarísimamente a constituir lo que sería un superestado europeo, un estado federal o algo por el estilo, ¿no? Sí. Sin embargo, la defensa escapa de ese planteamiento. Es decir, los artículos 40, 41, 42, 43, en fin, todos estos artículos del Tratado Sí. de Lisboa, antes Tratado de Ámsterdam y tal, ¿no? Que mencionan, que tratan de este problema de seguridad, pues se contempla pues como algo en lo que hay que aproximar las políticas, e incluso llegando a tener una defensa común, pero no es algo que sea parte de las obligaciones que se contraen con respecto a este tratado. Lo que sí se abre, en la puerta se establece pues, unas políticas de cooperación reforzada porque son voluntarias. O sea, hemos establecido de común acuerdo que existan esas políticas de cooperación reforzada y entre ellas está la de defensa. Pero es algo a lo que cada país se adhiere voluntariamente y hasta el nivel que quiera hacerlo. Y así no se constituye una única fuerza armada europea, ¿no? Sería bueno que hubiese sí, sería bueno que hubiera, sin duda, para el resultado, digo, para afrontar una amenaza que viene del exterior, pero está la cuestión de la soberanía por el medio. Y si no hay una soberanía europea, no puede haber realmente una acción exterior europea, como sea en términos muy genéricos y en aspectos que realmente sí están contemplados por los tratados. Entonces, ¿qué es lo más que podemos hacer aquí con toda seguridad? Pues aplicar precisamente pues esos instrumentos económicos, ¿no? que tenemos, económicos, industriales, financieros, ¿no? para poner en pie una industria europea. Hemos estado diciendo que una de las claves de la competición estratégica mundial en este momento es la economía y es la tecnología. O sea, son las capacidades industriales, ¿no? Generadas por un desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahí es donde pone el acento el libro blanco, ¿no? Sí. Esto por una parte, son tres aspectos fundamentales. Uno es o sea, ¿en qué nos vamos a centrar? En poner en pie una industria europea que sea tan autónoma como sea posible y para eso pues, hay que garantizarse un mercado interior, hay que proteger, estamos en el momento del proteccionismo económico a nivel mundial, pues protegemos la industria europea primando la financiación de aquellas capacidades militares que se desarrollen por la industria europea. Y hasta un 60 y tanto por ciento, esto Sí. se llama SAFE. O sea, hasta o bien que se producen en suelo europeo o bien en el de países que no siendo parte de la Unión Europea, sin embargo, pues sí concuerdan con sus fines y con su visión. Y entre ellos, pues el primero que se ha colocado es el Reino Unido. Claro. Sí, Que obviamente. y entonces, claro, los instrumentos financieros, ¿no? Que se ponen al servicio de estos programas de obtención y tal, ¿no? También alcanzarán. Sí, la cuestión en general ahí sería dejar fuera seguramente China y Estados Unidos, depender más de nosotros mismos, países más europeos, más de nuestro círculo. Pero va a ser uno de los grandes temas, como Claro, veremos. claro, sí, sí. En La Haya, pues claro, Estados Unidos está diciendo, oiga, a mí no me deje fuera. Claro, claro. Yo quiero seguir vendiendo. Claro, quiero seguir vendiendo. Tenemos que terminar, mi general. La segunda cuestión, pues, por ahí adelantando un poco, ¿no? Sí. La segunda cuestión es Ucrania. Ucrania es nuestro problema inmediato. Si Ucrania pierde la guerra, decididamente con Rusia, Rusia tiene señalado un camino. Sí. Y esa es la visión que tiene la Unión Europea de esta cuestión. Luego, a Ucrania hay que apoyarla, a Ucrania hay que acogerla. Ucrania no es parte de la Unión Europea ni está claro
cuándo puede llegar a serlo. Hay una voluntad de que lo sea, pero, pero todavía pues queda mucho por hacer. Pero sin embargo, en este aspecto ya se quiera acoger a la industria ucraniana Sí, como parte, digamos, de esa industria europea, porque se tiene europea, que sí. apoyar a Ucrania como sea. En tercer lugar, si Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania, ¿quién va a abastecer a Ucrania? Si no tenemos stocks. Mm. Claro, nuestro problema es que no podemos mandarle lo que no Lo que tenemos no tenemos. y lo que no producimos, ¿no? Por eso es necesario en desarrollar nuestros stocks. Y esto es una de las prioridades de este programa, ¿no? O sea, entonces, de municiones, ¿no? Para poder atender a todo esto y tal, ¿no? Y luego, dentro de esas prioridades, pues señalar, por tanto, cuáles tienen que ser, ¿no? En primer lugar, eh, a corto plazo, como digo, apoyo a Ucrania y rellenar esto. A medio plazo, sé que es lo siguiente Sí, que tenemos que hacer. Obtener capacidades críticas en 7 campos derivados de la guerra de Ucrania que se citan. Artillería y misiles, defensa aérea, tecnologías disruptivas, movilidad estratégica, sistemas remotos. Antes cuando sí, pensamos, sí. Todo en lo que estamos débiles. a ver, los carros de combate, ¿no? Aviación de combate, tal, ¿no es? Fragatas, submarinos. Ahora ya se mira qué ha pasado en Ucrania, qué ha despuntado aquí. Artillería y misiles, defensa aérea, tecnologías disruptivas, movilidad estratégica. Cuando decimos tecnologías disruptivas, decimos drones, por Sí, ejemplo, ¿no? sí, sí, Estamos viendo lo que pasa con los drones ahí sí. ¿eh? Bueno, pues estos sistemas remotos, ¿no? Todos estos sistemas no tripulados y tal. En ellos podrían centrarse los proyectos de interés común europeo que pueden ser financiados con fondos generales por la PESCO. La PESCO es Sí. la política europea de cooperación reforzada precisamente en este campo de la tecnología y la industria militar. Y finalmente, fortalecer la base industrial y tecnológica de la defensa europea, desarrollar investigación y desarrollo y crear un vasto mercado de armamento. Todo ello con vistas a lograr la deseada autonomía. Sí. Esta es la respuesta europea y esto es lo que dice el libro blanco en este momento, ¿no? Y ahora, a partir de ahí, pues viene quién paga esto, cómo se hace, ¿no? Y, ¿De dónde salen los 850.000 millones de Doña Úrsula? y eso lo tenemos que dejar, mi general, para el próximo programa que hablaremos de El presupuestos, próximo seguramente. programa, Vamos a efectivamente, hablar de dónde salen los dineros, los de Europa y los nuestros. Los dineros nuestros también. vamos a ver de dónde dice Europa que va a salir el dinero, que en gran medida es de nuestros bolsillos, Sí, hombre, claro. hablo de nuestros bolsillos nacionales, ¿no? Porque, cuando ha dicho Ursula von der Leyen, a ver, 850.000 millones, será por dinero y tal, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿de dónde los ha sacado? Será del Sí, Banco sí. Europeo, dice, no, lo van a poner ustedes, ¿no? Hombre, claro. Bueno, 150.000 millones, pues ya sí, podemos ir para desarrollo de programas y tal, ¿no? Pero el resto lo van a pagar Sí. Mi ustedes, ¿no? general, ahí es cuando en España nos entraron los Y temblores. ahí entra No, que entonces en España, claro, en España dice el gobierno español, oiga, pero esto no ha venido de Europa. Entonces, eso, mi esto, general, esto, en lo eso vemos. estamos en este momento y Ahí esta estamos, respuesta española ante este desafío, pues es la que veremos en sí, el, en en el el próximo programa. programa en espera de que estamos de que el día 24 y Sí, 25 24 y 25. próximo, que ya está cerquita, Mm, eh, el gran momento que todos esperamos de qué va a pasar en La Haya con Estados Unidos y con la OTAN. eso es. Y hasta aquí, mi general, hemos llegado. Muchas gracias, como siempre. Gracias a todos y a ti, David, en particular. Gracias, gracias, mi general. Gracias a todos los que nos seguís. Nos hemos pasado hoy de tiempo. Nos despedimos. Seguirnos en el cuartelero, próximo martes aquí a las 4 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches. Saludos y salud a todos, amigos, y gracias por estar ahí.